Platicando con Yaro. Buenas tardes, buenos días, de donde sea que están viendo esto. Yo sé que a través del globo terráqueo tenemos muchos fanáticos que nos escriben por Facebook, por YouTube. Tenemos gente de Beirut, gente de... ¿quién más? En el set. Guatemala. Guatemala tenemos bastante gente. Costa Rica. Colombia. Colombia, los parceros andan activados allá. África También. Y para todos los que no he mencionado, un gran saludo. En el programa de hoy día tenemos a 3 invitados para hablar de un tema muy importante que es la iglesia. Mi primer invitado, él canta en la iglesia, levanta las manos como nadie. Tiene una interpretación de Forever de Carrie Joe espectacular. Llamamos a Joel Alexander Espinosa Urrutia. Aplausos en el set. Bendición, ¿verdad? Bendiciones. Mi segunda invitada, podríamos decir que es como la mejor amiga del que acabo de invitar de aquí, mi hermano Joel. También trabaja en la iglesia. Llamé a Melissa. Gracias, por favor. Mi invitada es líder de niños en la iglesia en la que asisto. Llamamos a Nancy. Vamos a hablar de la iglesia, ¿verdad? En primero, o de primero, como diría mi mamá. Creo que es importante aclarar y discutir sobre el tema de la iglesia, porque hay características o temas que están mal interpretadas, y creo que deberíamos de comenzar hablando de cuál es la definición de la palabra iglesia. No sé si alguien la tiene entre ustedes, tal vez, no sé. ¿Será? Yo creo que vamos a dejar a Melissa. Melissa, o tal. Pues la palabra iglesia viene de la palabra eclesia, del griego, que significa congregación. La congregación o la iglesia es un grupo de personas que están juntos en Cristo. La palabra eclesia es derivada de 2 palabras, que es la palabra ek, que significa estar aparte, y la palabra kaleo, que significa llamar o invitar a alguien. Ok. Esa sería la definición de iglesia, de la palabra. Exacto. Pero la pregunta importante en este tema es cómo nació la iglesia, porque todo tiene un origen, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Joel? ¿Cuándo naciste? 12 de abril de 1996. ¡Hoy es tu cumpleaños! Hoy es mi ¡Hoy es tu cumpleaños! ¿Cuántos años tuviste? 22. 22. Ok. ¿De qué estamos hablando? Del origen. Del origen. ¿Quién tiene el origen? Yo creo que le voy a dejar la palabra a Nancy. Este no quiere hablar. Espérate, ya viene. Ok. Entonces, después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos y mucha gente más fueron bautizados por el Espíritu Santo. En la Biblia dice que fueron aproximadamente 120 personas. En Hechos 1:15 habla de que fueron 120 personas. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, como dije, era un grupo de personas que estaban reunidos porque había la promesa cuando Jesús murió y resucitó, había prometido que les enviaría al Espíritu Santo, y después de eso todas las personas que estuvieron ahí se convirtieron en la primera iglesia, porque era necesario que el Espíritu Santo cayera sobre todas las personas, y luego de eso se esparció hacia todos los alrededores. Los confines de la tierra. Como ahorita nos están viendo en Congo.
Australia creo que también. Yo tengo una Australia. prima. Prima, de verdad. ¿Sí? ¿En serio? Te estás casaqueando. No, es en serio. Prima. De mi papá. De tu... Espinosa. De verdad. Wow. Pero continuemos. Pues después de haber leído Hechos 1:15, podemos ver que en Hechos 2:40 empieza la iglesia primitiva. Y dice, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, después de que el Espíritu Santo llegó sobre las 120 personas, como dije, se esparció. Y entonces comenzaron a hablar y mucha gente fue salva. 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, repartiendo del pan y en las oraciones. 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea que era como una especie de comunidad. Todo el mundo se repartían las cosas. Dice la Biblia que se vendían sus propiedades para repartirlas a todos. Entonces, si seguimos leyendo en el 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que desde ese momento empezó la iglesia a crecer. Dato curioso, cuando empezó la iglesia a esparcirse, aún no era legal. Entonces, durante mucho tiempo hubieron muchas personas que se murieron por causa de la fe en Cristo. Hasta que Constantino llega y legaliza las iglesias para tener el apoyo de los cristianos. Muy interesante. Está bien interesante. Muy interesante. Pero, ahora, ¿qué es lo que hacía esa iglesia? O sea, ¿cuáles eran sus objetivos o cuál era su trabajo que hacían como iglesia aquí en la tierra? ¿Verdad? Pues, si me permiten, yo quisiera responder a esas preguntas. Dele, usted no ha hablado. Uno de los objetivos que tenía la iglesia en ese entonces era llevar el mensaje de Jesús. Eso me lleva a pensar cuando Jesús dijo que tenían que ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces yo creo que uno de los objetivos es de hacer de que el reino se extienda aquí en el mundo. Otro de los objetivos que tenía la iglesia al principio era de estar todos unidos. Y como lo mencionó Nancy al principio, ella dijo que una de las formas que tenía la iglesia era de como una comunidad. Ellos vendían todos sus bienes por estar juntos y repartírselo entre ellos mismos. Ustedes los pueden leer en Efesios 4, van a buscar en sus casitas y van a poder confirmar todo lo que estoy diciendo. Ahí mismo se habla de todo lo que, de como cada uno de nosotros hacemos parte, somos como un miembro en un cuerpo que nos lleva a ser en Cristo una sola persona. Entonces, para recapitular, objetivo, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, y uno de los segundos objetivos era estar juntos, vivir en coinonía. Ah, ok, entonces si entiendo bien, la iglesia está definida como una congregación y esa iglesia se originó en Hechos 2 cuando viene el Espíritu Santo y su principal objetivo era predicar el evangelio y estar unidos con los otros hermanos en Cristo. Así es. Si estoy mal me corregís vos. ¿Estoy bien? Exactamente eso. Melissa. Perfecto. Oh, ok, vos. Bien, bien, bien. Ahora,
lo que yo entiendo, es muy diferente a la iglesia que está hoy en día. Que pudiéramos llamarlo como la iglesia moderna. La iglesia moderna, la iglesia actual, la iglesia contemporánea. Pero a mi entender, según lo que me están contando ustedes entre la iglesia primitiva y la iglesia actual, yo puedo ver bastantes diferencias. Pues lo que yo puedo contestarte sobre la definición es que bíblicamente es la misma definición, o sea, sigue siendo un grupo de personas que se reúnen en Cristo. Pero la sociedad le ha dado como otros significados también. Ejemplo, ya una iglesia también es un edificio, o puede ser un lugar en particular donde se reúne. Entonces, Está ahí restringida por 4 paredes. Según la sociedad, Según la sociedad. lo ve como solo un edificio. Exactamente. Ok. Y en las características te podría decir cómo es la iglesia actual. Entonces, si lo definimos así en general, es un grupo de personas que se reúnen en un cierto lugar a un momento dado. Entonces la iglesia a las 2 o a las 3 de la tarde, con el propósito de alabar. O a las 9, yo A he ido Dios. que es tempranito a las 9. Sí, a las 9 también. Esos son los mejores cultos. Sí, son que sí. A una Ok, despierta. pero tienen un propósito de alabar a Dios y de aprender de Él. También en la iglesia actual está la globalización. O sea que podemos llegar a más gente y podemos llegar más lejos por el medio del internet, por el medio de los contactos. O sea, es más fácil como predicar el mensaje. De las redes sociales. Ujú. Es cierto, por Facebook. Ajá. Los aviones también, porque antes no había aviones, ¿verdad? Sí, hay muchos misioneros que van a más lugares. Es cierto, ya no se ponen a caminar tanto. Y lo que y también la iglesia actual tiene un formato. Si hablamos de las iglesias en general, Ok. está un tiempo de alabanza y de adoración, el tiempo de palabra, el tiempo de ofrenda y la despedida. Entonces es como por bloques. Ok. Yo creo que eso es algo muy interesante lo que ella acaba de decir, porque yo veo la iglesia primitiva, si regreso a lo que estamos hablando un poco antes, ellos eran de un modo más espontáneo, ¿no? Ellos estaban en un momento cualquiera, alguien sentía cantar, pues uno se iba detrás del otro y empezaban a cantar y Sí, porque empezaban a estaban siempre unirse. juntos. Exactamente, mientras que en el momento de ahora, como lo decía Melissa, hay tiempos en Hay donde como un orden un establecido. orden, exactamente, Cuadrado. cuadrado. Entonces, no nos queremos enfocar en eso y en caer en lo que es la religión, porque yo creo que en un momento de eso Tiene que ver. tiene que ver, pero sí creo que en el tiempo de ahora, tal vez por las restricciones que tenemos en lo que es el tiempo, en lo que es nuestra cultura, nuestra manera de vivir, en cómo Sí. la sociedad ha avanzado, hemos establecido ciertos formatos, como lo decía Melissa, y así de, digamos, bueno, nosotros en nuestra iglesia le damos 45 minutos de tiempo a lo que es la alabanza, la oración, y después 1 hora en lo que es la prédica, terminamos con una oración, una administración y ya todos para casa. Entonces yo creo que eso es algo que hemos Pero visto. ahí yo creo que tiene que ver con, así como que somos la generación, así que todo ahorita lo queremos. Es cultural. Ah, Es la cultural. generación microondas, pues. Así como quiero algo caliente, lo meto 30 segundos al microondas y... Este es muy buen Está buena, punto. ¿verdad? O sea, envías un mensaje. Antes, ¿cuánto duraba enviar un mensaje? Un montón de tiempo. Teníamos que mandar mensajeros. Mensajeros. Y ahora... Este solo se la pasa texteando. Ni Pero el tres- mensaje llega rápido, Llega cosa rápido. que antes no había. Ni 3 segundos se tarda uno para mandar un buen mensaje. Depende del internet. Ajá, o con un meme. Con un meme. También se envían memes ahora. Pero eso es lo que te digo, así como que la gente ya no... Tal vez por el hecho de que se aburre Sí. o bueno, en sí... Yo creo, como digo, serían ciertas características que a veces que podemos ver, ¿no? En el día de ahora y hablando, digamos, aquí en Montreal. Sí, porque eso cambia. Yo he ido a Guatemala y ahí se pasan Es cierto. 1 hora y media cantando. Cambia, ¿verdad? cambia de países. O sea, la cultura. Según la cultura. Según la cultura.
también hay cultos que tampoco no tienen ese orden, o sea, empiezan tal vez predicando y después cantan, o una canción, después predican, después cantan. Exactamente, pero siempre creo que O hay sea, un no mismo... puede ser, no es lo mismo tener un culto aquí en Montreal que tenerlo, digamos, en África, o tenerlo en República Dominicana, o tenerlo en Alemania, o sea, hay diferentes culturas. Pero yo tengo una pregunta a todo eso, si me permites. Yaro. Este es tu show, mano. ¿Cómo crees entonces que debería de ser? Si, o sea, la iglesia... ¿Cuál es lo ideal? El modelo ideal. Claro, de la si iglesia. pudiéramos verlo así, o sea, ¿cómo creemos nosotros que sería como la iglesia que debería de ser en el día de ahora? La iglesia primitiva deberíamos de imitarla, pero en un sentido espiritual y no en un sentido material. Primera de Corintios 12:12 nos habla de algo muy importante. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. El 13 dice, pero por un solo espíritu todos bautizados fueron, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Y yo creo que no importando la cultura, no importando de dónde es que vienes, no importando o sea, cuál sea... Que ¿Perdón? tengas y que no tengas. Exactamente, o sea, que no importando todo eso, una de las fuerzas es de poder estar unidos o sea, en un mismo espíritu, como lo era la iglesia al principio, Sí. que nos lleva a pensar de que por medio del espíritu eran o sea, eso era lo que En pasó. sí fue el Espíritu Santo que unió a Cornelio. ¿Se acuerdan del primer... Con Pedro. Ajá, con Pedro. El primer gentil en recibir el Espíritu Santo. Es cierto. Lo que hizo aceptarlos fue, o sea, ver que el Espíritu Santo estaba en medio de ellos. Y aceptaron, o sea, sí, son nuestros hermanos y tal y tal. Claro, el Espíritu Santo creo que sigue siendo algo muy fundamental y lo será por siempre, algo muy importante. Es algo, es alguien. Es alguien. Entonces, como dicen ustedes, o sea, el Espíritu Santo tiene que ser algo fundamental, tiene que ser el centro de la iglesia, porque si no tenemos al Espíritu Santo en las iglesias, no puede ser considerada como una iglesia verdadera. Es como una secta. Es una iglesia, pero en la sociedad, o sea, un edificio, un lugar. A los ojos de la sociedad. Exacto. Porque no impacta en nada. No impacta en nada, exacto. No, Sin el no Espíritu trae un Santo. cambio. Un Ok. avivamiento. Mi pregunta para terminar es, ¿será posible regresar al primer modelo?